Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte del sueño de muchas personas. Gracias por compartir el arte y por querer buscar nuevos horizontes para estas personas que han decidido transmitir sus talentos. Hoy estamos compartiendo una gran actividad y es el Festival de Libros, donde usted conoce mundos a través de la lectura, donde usted puede descubrir el pensamiento y, ¿por qué no?, el intelecto de muchos autores. Hoy es para mí un grato placer poder conversar, más que entrevistar, más que conocer, poder conversar con una gran poeta, para mí poeta, más que intérprete, poeta. Ella es Priscila Gómez, pero yo quiero que usted la conozca y me voy a dar pues ese placer. Buenas tardes, Priscila, bienvenida. Buenas tardes, Celia, buenas tardes a todo el público. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Cámara Panameña del Libro por venir a Chiriquí, por darnos la oportunidad a los nuevos escritores de mostrar nuestro talento en una ventana tan amplia como es el festival organizado por la Cámara Panameña del Libro. Y como bien lo dices, Priscila, la Cámara Panameña del Libro se traslada a Chiriquí y es que recorre nuestro territorio precisamente promoviendo este gran mundo, amplio mundo, donde hoy se te da la oportunidad de mostrar pues un sueño tuyo, la realización de tu primer libro. Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero que nos regales tu edad, tu nombre completo, dónde naciste, quién es Priscila Gómez. Conozcamos un poco del autor. Bueno, mi nombre es Priscila Gómez González. Tengo 35 años de edad. Nací aquí en David, Chiriquí. Y bueno, desde muy pequeña, desde que nos conocemos de la escuela primaria, porque Celia estuvo conmigo en la Escuela República de Francia, aquí cerca, pues me ha gustado el tema de la declamación, de interpretar poesías. Y bueno, recuerdo con mucho cariño que compartíamos escenario porque Celia le gusta cantar, entonces Celia cantaba y yo declamaba, así que es una larga historia de arte y talento que hemos tenido la oportunidad de compartir. Muy interesante, Priscila, y a veces buscamos como en el mundo los fans, o a veces llegan sin buscarlos. Cuéntame, Priscila está casada, tiene hijos, están sus padres presentes, tienes hermanos, un poquito más de ti. Así es, estoy casada, tengo un bebé de 2 años y 9 meses que no pudo venir porque no se porta muy bien, así que no lo puedo traer a estos eventos todavía. Mis padres están aquí presentes, que siempre me acompañan, mi tía también y una de mis hermanas, tengo 4 hermanas, que bueno, que también tienen sus compromisos y pues por cuestiones laborales no han podido estar aquí, pero sí, es una familia muy unida que me acompaña y me sigue en todo este largo caminar, en todos estos inventos que cada día se me ocurren, están aquí presentes. Y tú hablas de que te siguen a cada paso que das. Hablabas hace algunos minutitos también de tu trayectoria o de tus inicios más bien. Cuéntame, ¿cuándo Priscila se da cuenta que Dios le ha regalado esos dones y talentos en el arte de la declamación? Bueno, esta es una historia muy interesante porque yo no fui la que descubrí que tenía un talento, que tenía un don. Recuerdo con mucho cariño a mi maestra de primer grado, la maestra Marta Canto, que le dijo a mi mamá: consérvele ese talento porque la niña es buena, póngala a practicar. Y bueno, así hizo mi mamá, que mi mamá siempre lo recuerda. Así hizo mi mamá, pues me puso a practicar y yo practicaba poesía en casa. Todos aprendían las poesías que yo tenía que declamar porque las decía una y otra vez. Y empecé a participar en todos los actos que hacen en las escuelas, en el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Maestro, las fiestas patrias, sobre todo las fiestas patrias, que recuerdo con mucho cariño. Y bueno, de esa fue la manera como empecé a conservar el don que Dios me dio. Hagamos un poquito de memoria. ¿Recuerdas alguna de esas primeras poesías que aprendiste en primaria? Ah, sí, para no decir la primera. Si es la primera, ganchito contigo. Sí, recuerdo muchas con mucho cariño. Una de las que más recuerdo, y yo creo que mis compañeros también la recuerdan, es Cuartos, de Demetrio Herrera Sevillano. Pues me gustaba mucho, una poesía bastante corta, acorde para la edad, pero con mucho sentimiento, con mucha historia.
y era una de las que más me gustaba. Y un día por ahí me encontré a un compañero nuestro de la escuela y le comento, mira, yo tengo un podcast de poesía, no sé si te acuerdas que a mí me gustaba declamar. Y me dice, no me acuerdo. Y se sonríe y empezó a declamar cuartos, cuartos, cuartos. Y me dice, me aprendí esa poesía gracias a ti, porque me acuerdo que seleccionamos esa poesía para que yo participara en un concurso de estos interescolares. Y la maestra me ponía a practicar y me ponía a practicar, y mis compañeros les tocaba escucharme una y otra vez. Y me dijo, me aprendí la poesía gracias a ti, así que ellos fueron mi primer público. Muy interesante, y creo que es el público más difícil, y te digo por qué. Porque no sé si lo recordarás, pero muchas veces si a uno se le olvidaba una palabra o empezaba mal la siguiente estrofa, el cuchicheo, las risas, ¿cómo te enfrentaste a ese temor? Sí, definitivamente es un público muy difícil, porque aunque uno lo haga mal, si el otro tiene el valor de levantarse y hacerlo y se equivoca, pues le caen encima, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que es importante, y doy el mensaje aquí para los padres, darle seguridad a los chicos, darle seguridad a los niños. Decirle, pues, que estoy contigo, que si te equivocas no importa, sigue. Ese fue un consejo que siempre me dijeron. Cuando te pares en un escenario, el show tiene que continuar. Si te equivocas, si te caes, pase lo que pase, tú tienes que continuar. Entonces es la enseñanza y la confianza que te dan desde casa. Y bueno, pues después de todo es práctica. A mí me ha pasado, yo me paraba en escenarios y se me olvidaba la poesía, cuando ya las poesías eran muy largas. Y entonces solo se daba cuenta mi familia, porque yo actuaba de una manera muy natural. Y cambiaba la mirada, hacía una pausa, haciendo ver que era parte de la escena. Y bueno, creo que es práctica. Muy interesante. Priscila, seguimos en esa parte en donde estamos tratando de conocerte, porque podemos tener tal vez el libro en mano o tal vez tu audiolibro, escucharlo, pero no sabemos quién está atrás de todas esas letras o de todas esas interpretaciones. Priscila, en tus inicios, participaste en concursos, me decías. ¿Lograste ganar alguno? ¿Tuviste algún desacierto? ¿Cómo te fue en esa etapa? Bueno, sí gané un par de concursos, pero también hubo muchos que no gané. Hubo muchos que quedaba de segundo lugar, de tercero, de cuarto lugar. A veces, pues, decepción, un poquito de tristeza. Pero vuelvo y digo que mi principal público, el que siempre me aceptaba, el que siempre me aplaudía, estaba en casa y era el que me daba esta palmadita en la espalda y me ayudaba a continuar, porque al final la poesía formó parte de mi vida, independientemente de que ganara o no una medalla, que ganara o no un trofeo. Fueron mis inicios, esos concursos. Y como menciono en el libro, para mí la poesía es muy importante enseñarla a los niños, porque te da muchas herramientas, te hace perder el temor de hablar en público, de enfrentarte a un público. Bueno, no sé, he declamado delante de 2,000 personas y ya cuando tú te atreves a hacer eso, pues ya es una ventaja, ¿no? Igual lo que es la memoria, aprenderte una poesía de 15 versos te ejercita la memoria, lo cual es muy bueno para toda la educación, ¿no? Totalmente, Priscila, y nos hemos mantenido prácticamente en esa etapa de la primaria. Y es que retrotrae a mi memoria todos esos pasos, en donde inclusive te hacíamos barra, desplazaban al aula completa, al salón de biblioteca, etcétera, o a otros planteles inclusive, para poder compartir contigo esa emoción, esa interpretación y, ¿por qué no?, esa medalla o ese diploma que dijese que Priscila era la ganadora y que representaba a la Escuela República de Francia. Y lo recuerdo como ayer, y podemos mencionar maestros y demás. Y amé mucho tu interpretación, tus participaciones, como el de otras compañeras también, que lo hacían sumamente bien. Pero ¿ha habido en el trayecto desde tus inicios algún cese en cuanto a la declamación? Porque cuando uno llega a la adolescencia, a veces también tiene esos temores o otro tipo de penas y dice, no, mejor no me dedico a esto, o no, eso era en la primaria, o llego a la universidad y no es lo mío. Algo que me puedas contar al respecto. Sí, definitivamente, como tú lo dices, yo no encontraba en la poesía espacios para declamar siendo adulta,
Porque mientras era estudiante, tanto de primaria como de secundaria, sí habían los espacios, los actos culturales, los concursos, pero una vez salgo del colegio, de la secundaria, yo no encontraba un espacio para poder interpretar. Entonces sí hubo un cese, casi de 12 años, donde pues declamaba para mí. Hay gente que le gusta cantar en el baño, a mí me gusta declamar. Y declamaba para mí cuando iba conduciendo en el auto, cuando estaba haciendo los quehaceres de la casa. Curioso, a veces alguien dice una palabra y esa palabra me recuerda una estrofa de una poesía y empiezo a declamar, pero era algo súper interno. Bueno, después, como todos supieron, como todos saben, vino la pandemia en el año 2020, pues el confinamiento y todo lo demás. Yo internamente necesitaba algo que me diera felicidad, algo que me llenara el alma, como comento en el podcast. Y entonces yo dije, bueno, vamos a echar para atrás, ¿qué es lo que a mí me ha hecho feliz anteriormente? Y yo dije, bueno, las poesías. Y bueno, todo se fue acomodando. Yo no sabía lo que era un podcast y por cosas de la vida se dio que empecé a entender. Para mí el podcast es un programa de radio por internet, donde no necesitas vender anuncios, donde tú lo llevas a tu ritmo y a tu tiempo, no tienes un horario fijo. Y yo digo, bueno, esto es lo que yo necesito. Y empecé entonces con el podcast en enero del 2021. Muy interesante, Priscila, y me encanta que te hayas subido a este ritmo de la tecnología y no te hayas quedado solamente con declamar la poesía para ti o para quienes están en tu casa. Pero antes de que me lleves a recorrer ese espacio y nos lleves a todos los que estamos aquí en escena, que por cierto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, yo quiero que hablemos un poquito, ¿qué es para Priscila la poesía? Porque si no estoy equivocada, en el libro nos comentas algo, ¿pudieras transmitirlo hoy? ¿Qué es para ti la poesía? Bueno, para mí la poesía es una forma de expresarte, pero de una manera muy armónica, muy cultural. Hay poetas que escriben de amor, hay poetas que escriben de crítica social, hay poetas que escriben de la tristeza, y eso es para mí la poesía, la manera de expresarse de una forma cultural, armónica, al nivel donde queremos llevar a una sociedad. Muy interesante, y resulta ser, Priscila, y evaluando un poquito todo lo que estamos conversando, hay un espacio en el interín de las personas, pues en este comentar de la poesía, que llega a un cesar y que las personas deciden, no, yo creo que no es lo mío. ¿Qué le puedes decir a todas las personas, evaluando no solamente el área de la poesía, sino el área de los libros? Dicen, ya dejé secundaria, ya no me mandan novelas, ya no tengo que leer, ya no tengo que sacar resumen. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué podemos hacer para mantenerlos en esta zona de confort? Bueno, definitivamente que los libros y todas las expresiones culturales, saludos profesora, gracias por venir, todas las expresiones culturales limpian el alma, limpian tu mente. Entonces, bueno, lo que yo le puedo decir es que agarren el hábito de la lectura. Mira, a mí me escriben muchas personas por Instagram que me dicen, me gusta mucho tu trabajo, qué bueno que lo haces. Yo escribo, pero nadie sabe. A mí me gusta declamar, pero no lo hago en público, lo hago para mí, me da pena. Entonces yo lo que puedo decirles es que ¿qué tienen que perder? O sea, no hay nada que perder, hay que atreverse. Hoy en día hay muchas plataformas gratuitas, donde uno puede empezar, donde uno puede dar ese primer paso, y si te salió mal o si a las finales te diste cuenta que no era lo tuyo, pues no pasa nada, no va a pasar más nada. Pero si por el contrario te gusta, si por el contrario hay gente a la que le hace bien tu trabajo, estás haciendo algo por alguien más. Y creo que hace unos minutos conversábamos de eso. Cuando Dios nos da un talento, es prácticamente una responsabilidad ponerlo al servicio de los demás. Muy interesante eso que me hablas de ponerlo al servicio de los demás. Y creo que es lo que tú adoptaste o trajiste a tu vida cuando hace un minuto me hablabas del podcast. Resulta ser que para todos este tema de la pandemia ha sido sumamente difícil en cada uno de los escenarios en los que nos desarrollamos, ya sea laborales, familiares, en el ámbito de la salud, sobre todo. ¿Qué pasó por la mente de Priscila? Me dices que te gustaba la poesía, lo hacías en tu hogar, lo hacías en el baño, etcétera, pero ¿cómo
tomar esa decisión de que voy a regalarle, porque es una manera de regalarle mi talento, ese don que Dios me dio a través de los podcasts, cuando me dices que no sabías nada de podcast? ¿Cómo nace? Bueno, cuando llega el momento, llega el momento. Todo se unió, esa necesidad mía de buscar algo que me llenara. Casualmente descubrí lo que es el mundo de los podcasts y estaba en un momento pues donde estaba en casa, en el confinamiento. Entonces, decidí investigar y le pregunté a una amiga que sabe mucho de tecnología. Ella y su esposo tienen canales de todo, de YouTube, página web, blog, todo lo que se puedan imaginar. Y le pregunto, ¿sabes cómo es esto de los podcasts? Y me dice, no he entrado en eso, pero mi hermana sí, te paso su contacto. Y yo, sin conocer mucho a esta chica, le dije, hola, ¿cómo estás? Yo soy Priscila, tu hermana me pasó tu contacto, ¿tú me puedes contar cómo es esto de los podcasts? Y ella, pues, con mucho gusto me dijo, sí, te metes a tal página, haces una cuenta, estas son las opciones, esto fue lo que yo hice y bueno, esto es lo que te puedo recomendar. Y bueno, yo, de bien mandado, fui a la página, creé mi cuenta y en cuestión de minutos ya tenía un perfil o una página en un hosting. Y luego fui descubriendo cómo era el tema, de que te daban las estadísticas. Y es bastante curioso porque en los primeros capítulos me costaba mucho porque yo no tenía experiencia, no tenía los equipos. Y aquí quiero darles un mensaje. Cuando quieren hacer algo, empiecen con lo que tienen. No esperen a tener para entonces hacer. Yo tenía un celular y una computadora. Ni siquiera tenía audífonos, no tenía micrófono. Y me encerraba en el cuarto y empezaba a grabar. Ponía una música de fondo en YouTube y con mi celular grababa una nota de voz que después me la pasaba por WhatsApp a otro teléfono que tengo y la descargaba en la computadora y luego tenía que pasar de formato de MP4 a MP3. Era todo un lío. Y lo más curioso es que como estábamos en tiempo de confinamiento, no sé si recuerdas que pasaban muchos los carros que venden legumbres, los que recogen la batería, y entonces cuando estaba yo de lo más inspirada en medio del poema, pasaba el carro de las legumbres. Y toda mi programación, y yo me demoraba como 4 horas en poder grabar. Y como no estaba muy experta en la edición, no podía cortar y pegar, empezaba todo de nuevo. Y así sucesivamente se iba. Ya todo el mundo en mi casa sabía que no podía entrar, que no podía. Cuando yo cerraba la puerta, no entraban. Pero bueno, por ahí el perro ladraba, la vecina gritaba, cosas por el estilo. Me demoraba mucho. Pero así fue como comencé. Y si notas, los que tienen la oportunidad de escuchar el podcast, el primer capítulo, con cómo está ahora, que publicamos el capítulo 63 hace unos días, ha variado mucho y es porque llegó a mi vida, porque Dios también lo puso, una persona muy especial que está aquí, que es Jaime Mendoza, que es productor audiovisual. Y yo conocí a Jaime, teníamos como 1 año que no hablábamos, creo, y le mandé el podcast. Yo le digo, mira Jaime, estoy haciendo un podcast, escúchalo para que tú me digas qué te parece. Y bueno, Jaime a los días me dijo, ok, Priscila, yo lo voy a escuchar. Como a los 3 días me dice, Priscila, date la vuelta por acá por el estudio. Y nuevamente yo, de bien mandada, fui para el estudio y me dice, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo le conté todo esto, de que grababa del celular, de que un programa que no sabía usar bien. Entonces me dice él, ¿haces todo eso? ¿De verdad que tú quieres hacerlo? Porque con todo lo que me estás diciendo, cualquier otro ya lo hubiera dejado. Y en ese momento tenía como 6 o 7 episodios. Y me dijo, bueno, si tú me permites, yo te voy a explicar un flujo de trabajo para que lo puedas hacer mucho más rápido. Y así fue. Y bueno, pues a raíz de eso, pues ya no me demoro 4 horas. Ahora me puedo demorar 40 minutos, lo cual es mucho más accesible, pues porque también tengo otras obligaciones, soy mamá, tengo pues mi hogar y mi trabajo, y es un poquito complicado, pero como vuelvo y les repito, cuando uno hace algo que le gusta, uno no se cansa. Eso te llena tanto que no importa si te agarra la madrugada, porque ya tú lo quieres ver publicado. Y he tenido el apoyo del público, la gente que espera semana con semana el podcast, la gente que me dice, a veces hay semanas que no he podido y me chatean y me preguntan, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Y yo, sí, estoy bien, porque es que esta semana no has publicado. Y yo digo, wow, o sea, me están siguiendo y eso es la mayor gratificación.
Totalmente, Priscila, y no solamente te siguen quienes hemos ido pues verificando cada paso que has dado, sino que te siguen personas de otras partes del mundo, hasta donde tengo conocimiento. Cuéntame. Sí, bueno, una de las ventajas de la plataforma del podcast es que te dan ciertas estadísticas y una de esas estadísticas es desde qué lugar te escuchan. En este momento me han escuchado desde 45 países en los 5 continentes, algo que yo no dimensionaba. Hay panameños por todos lados del mundo y qué sabroso debe ser estar lejos de tu Panamá, que no venir acá hace 10 años y escuchar la poesía patria o escuchar un Alcerro Ancón o un Mi Pollera estando lejos. Tengo un amigo que está en Europa y me dice, yo le enseño a todo el mundo tu foto en pollera y yo le pongo a todo el mundo a escuchar. Ellos no entienden nada, dice, pero yo digo, esa es de mi país, esa es mi pollera y ella es mi amiga. Y de verdad que ellos lo toman muy bien, así como también otras personas, no propiamente de Panamá, pero sí latinos, que están viviendo fuera del continente y también sienten esa satisfacción, ese anhelo, pues cuando escuchan esa poesía en español, pues narrada de esa manera, lo toman muy bien. Cuando empezaste a grabar lo de los podcasts, imagino, buscabas esa selección en la poesía que te gustara a ti. Ahora creo, si no estoy equivocada, que complaces inclusive, porque en la gran mayoría de los podcasts, al iniciar o al finalizar, aparte de que das una excelente enseñanza, porque hablas de la vida, de esa biografía de cada uno de los autores, y nos lleva a trasladarnos, a conocernos, a escuchar cosas inimaginables de las personas que pues han dedicado su vida a esto de la escritura. Pero me gusta escuchar cuando dices, bueno, esta poesía que voy a interpretar es porque tal persona de tal país me dijo esto y aquello. Qué bonito es eso, si nos puedes comentar un poquito de esas situaciones. Bueno, así es. Yo no me considero artista, pero creo que estoy en el camino y los artistas se deben a su público. Entonces, cuando la gente me escribe, mira, a mí me gustaría escuchar esta poesía, o me gustaría, te recomiendo esta otra, y me empiezan a hablar, yo he aprendido muchísimo, porque yo más que todo escuchaba o declamaba poetas nacionales. Y pues con este compartir con el público he conocido muchos poetas de otros países internacionales, incluso poetas jóvenes, personas que hoy en día están haciendo poesía y la están haciendo muy bien, con un muy alto nivel. Y ahora pues en este año introduje ese segmento de entrevistar a personas que están de alguna u otra manera relacionadas con la poesía. Y bueno, es algo bonito porque la persona se siente parte del podcast, se siente parte de la comunidad. Muy interesante, nos hablabas de que de 4 horas, 40 minutos, fabuloso. Te has ido superando, has ido evolucionando, has ido mejorando, no solamente para ti, tu familia, quienes están a tu alrededor, quienes se involucran, sino también para esa persona que lo espera. Adicional, pues a subirlo, al subir los podcasts, ¿verdad?, a estas páginas de acceso, ¿qué más haces? ¿Cómo tratas de publicar o de compartir todo lo que haces? ¿Cuáles son los medios que usas? Bueno, a ver, a explicarles un poquito. Uno con el podcast tiene una cuenta en un hosting y ese hosting se encarga de distribuirlo en las diferentes plataformas, como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Hay varias aplicaciones, pero esas son las que más se utilizan aquí en Panamá. Así que lo pueden accesar desde cualquiera de sus plataformas favoritas. Y también tengo una cuenta de Instagram que es igual, @entrepoesiasypoetas, y ahí pues subo el post con la poesía completa para que la gente pues conozca la letra, y también pues una biografía corta del autor. Y bueno, también lancé lo que es la página web www.entrepoesiasypoetas.com, donde también pueden escuchar los episodios del podcast y también hay información de los poetas y de las poesías. Vas subiendo la información a medida que publicas cada uno de los podcasts, Así ¿correcto? es. Muy interesante. Y por ahora solo te has mantenido pues en lo que es la interpretación propia, ¿no? O sea, no has tenido a ningún invitado. Sin embargo, he visto en redes sociales, y creo, sin temor a equivocarme, en Instagram, que has hecho una especie de lo que llamaríamos un círculo de
de la búsqueda de esto de la poesía, de no dejar desmayar, no solamente del área local, sino que veo que a nivel nacional has buscado también quienes les gusta lo mismo, pero que no tenían dónde llegar, o dónde reunirse, o dónde converger. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso se fue dando. La verdad es que sí, las personas empezaron a llegar por la búsqueda del Instagram o por la búsqueda de Spotify, poesía, y llegaron a mí. Hace poco me contactó una persona por Instagram y me dice, ay, yo busqué en Spotify poesía y me salió tu podcast, y cuando yo escuché que eras de Panamá, yo estaba emocionada, yo casi saco mi bandera, porque dices que no me imaginé que alguien aquí estuviera haciendo eso, porque se tiene la impresión de que, bueno, Panamá está un poquito atrasado en cuanto al tema cultural, en cuanto al tema de poesía. Yo no creo que estemos tan atrasados, lo que pasa es que nos da pena mostrarlo. Entonces no nos exponemos, es lo que está pasando. Y bueno, eso es un poquito lo que quiero romper, y se ha creado esta comunidad que tú mencionas. Muy interesante, porque tuve la oportunidad de escucharlos y en el argot popular pudiera decir como que me picaban los pies, como para comentar, como para hacer algo, y eso que yo de poesía nada, solamente aplaudir cuando se escucha tan bonito. Pues acá con Priscila, que como bien lo decía ella al inicio, más que ex compañera de primaria, más que amiga, ya hemos llegado a valorar cada uno de sus esfuerzos que hoy rinden frutos. Y hablamos de rinde frutos porque yo quiero que conozcamos esa primera obra que tú nos has regalado. Y pienso que cuidaste cada detalle, y por eso hoy quiero que nos hables de ella. ¿Por qué Panamá en versos? Bueno, Panamá en versos, ¿qué te digo? No fue algo planificado con mucho tiempo, no fue algo con mucha antelación. El año pasado Panamá cumplió 200 años de independencia, de ser soberanos, y entonces estábamos en medio de una pandemia. Los panameños no celebramos el bicentenario como lo habíamos pensado o como lo queríamos, con grandes desfiles. Yo soy una persona muy patriótica, y aquí saludos al profesor Bonome, que gracias por venir, y a la señora Liliana, que siempre él es testigo de que participábamos en los desfiles patrios, toda la secundaria, en la banda de música. A mí me gusta sentir ese patriotismo, a mí me gusta rendirle honor a mi patria. Y bueno, vinieron los 200 años y no hubo desfile, y no hubo tamborito, y no hubo nada. Y yo dije, bueno, no puedo hacer nada con la pandemia, no puedo hacer nada con las autoridades de salud, pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Y creo que eso es otro mensaje que quiero dejarle: enfoquémonos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Y lo que yo tenía, pues, es el talento que Dios me dio. Y bueno, justamente con mi cómplice Jaime, le comenté, mira, viene el bicentenario, yo quiero hacer un playlist de 10 poesías de la patria, pues para grabarlas en estudio con algo bien bonito, y así empezó el tema. Y bueno, Jaime, como es costumbre, se emocionó y me dijo, bueno, pero hay que ponerle una música de fondo que acompañe a la poesía. Pero me dice, pero el tema es que si lo bajamos de internet vamos a tener problemas por el derecho de autor y todo lo demás, que necesitamos un pianista. Y nos dimos a la tarea de buscar el pianista. Conseguimos un pianista, el maestro Kelvin Delgado. Compuso una pieza musical para cada una de las poesías que yo estaba declamando, según mi entonación, según las pausas y todo lo demás. Un trabajo muy delicado, y lo grabó en estudio con Jaime, y verificamos todo este tipo de cosas, y hasta el momento iba a ser eso, iban a ser los audios de poesía que se iban pues a reproducir. Cuando estamos en todo esto, pues me dijeron, ten cuidado porque las poesías no son de tu autoría y puedes tener un problema por el derecho de autor. Y bueno, me pongo en la tarea de investigar todo el tema del derecho de autor, cómo hago para solicitar los permisos, y fue una tarea difícil. Y solamente 2 autores contaban con esta condición. Los otros 8, los derechos pertenecían a alguien, no sabemos a quién. Y llamé a la Biblioteca Nacional, llamé al Ministerio de Cultura, fui a la biblioteca de aquí, Santiago Anguissola, y empecé un trabajo de investigación para poder sacar la producción. Mientras que Jaime y Kelvin seguían trabajando en el estudio, yo estaba haciendo toda esta tarea legal, y no logré
no fue exitoso, no logré nada. Me decían, bueno, pero hable con los descendientes. Y yo me quedaba, dije, pero si cada uno tuvo, no sé, 10 hijos y de ahí murieron 3 y tuvieron 5 nietos, entonces yo tengo que hablar con todas esas personas para poder que me den el derecho de la poesía. Es una locura. Y estaba un poquito desanimada. Yo digo, bueno, ¿ya qué voy a hacer? Ya está la cuestión, la producción andando. Y hablé con una prima mía, abogada y escritora también. Y me dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y le conté toda la historia y me dice, no, prima, tú lo que tienes que hacer es escribir tú un libro. Si tú escribes el libro con tus vivencias, con tu experiencia, con la investigación de los autores, con lo que tú quieras, y tú dentro de ese libro, tú citas al autor, no tienes ningún problema, porque tú le estás dando el crédito al autor, tú no estás plagiando nada. Entonces lo que tienes que hacer es escribir un libro. Y yo me quedé como que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Voy a escribir un libro. Porque yo quería que el libro se lanzara en noviembre del 2021, porque era en el marco del Bicentenario. Y yo dije, bueno, es lo que hay. Empecé a escribir el libro y ¿por qué no escribirlo sobre mi propia historia, sobre mis experiencias de la poesía? Y eso fue lo que hice. Escribí un libro, como decimos en el argot popular, de chiripa, porque no era lo que yo estaba pensando. Y esa es la historia de Panamá en versos. Panamá en versos. Qué interesante, porque creo que es un sueño que plasmaste bajo esa investigación o autoinvestigación, porque siendo otro te ves bloqueada y dices, no, esto me va a tomar mucho tiempo, esto no es lo que yo pensaba. No tengo apoyo. Correcto, no es lo que yo quería, hay muchas limitantes, bueno, voy a dejar eso para los siguientes años. Pero no, Priscila dijo, vamos. ¿Y qué pienso yo más allá de todo esto? Y creo que es lo que estamos tratando de transmitir, que también han llegado a tu vida esas fichas importantes, que más que fichas han sido como unos angelitos puestos en cada posición para que puedas desarrollar esto. Y el libro obviamente tiene una producción. ¿Qué hemos hecho para que el libro visualmente pueda estar en las manos de las personas? Sí, bueno, esa es una parte muy importante. Y otra de las anécdotas bonitas del libro, aquí está, en este banner está la portada y una de las fotos que ilustra el libro. Yo quería tomarme una foto en pollera porque el libro era de poesías panameñas. Entonces yo, bueno, quiero una pollera. Y llamé a un amigo mío que se llama José Luis Segovia y que toma fotos muy bonitas. Y le digo, Lucho, mira, yo tengo una idea, estoy escribiendo un libro de poesía, así más o menos rapidito le conté, y necesito que me tomes unas fotos para ilustrar el libro. En ese momento él estaba de viaje, me dice, es que mira, llego en una semana a Panamá y te llamo. Cuando él me llama, él ya tenía todo en su mente medio que planificado. Vuelvo y le repito, mira, yo tengo un podcast, hago lo que es declamar poesía, tengo proyecto y necesito una foto para la portada. José Luis vive en Los Santos y me dijo, bueno, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Vente para acá, para Los Santos, y yo te voy a conseguir las polleras y los vestuarios para la producción, para que ilustres cada poesía del libro. O sea, eso no era lo que yo esperaba y hago eco de tus palabras, esos angelitos que han tenido, así como Jaime, así como José Luis, así como tú, que también siempre estás presente en estos eventos. Yo me fui para Los Santos con mi esposo y con mi hijo, y José Luis tenía todo preparado, una producción que yo le digo, yo me sentía como una quinceañera. Yo sentía que esa era como mi fiesta de 15 años y me tuve la oportunidad de ponerme una pollera de lujo con todas sus prendas, con todos sus tembleques y también otro tipo de vestuarios. Fuimos a locaciones muy bonitas dentro de la provincia de Los Santos. Y bueno, otro mensaje, otra reflexión. Cuando tú haces lo que te gusta, Dios pone en tu camino las personas correctas. Porque no, a mí solamente me costó trasladarme. Él pues hizo todo lo demás y está anuente a apoyarme cuando ya termino todo esto que hacemos en la presentación. Él me dijo, para lo que quieras, aquí estoy a tu orden, porque cuando a ti te mueve el arte, tú te unes con otra persona que también le mueva el arte.
y de esa manera es como vamos haciendo cultura. Muy interesante y wow, la verdad que a muchos se nos pudiera hacer un nudo en la garganta porque has realizado tu sueño y habemos muchos que tal vez nos limitamos y no hemos llegado a realizarlos. Allí muchos nos quitamos el sombrero ante ti y debemos felicitarte. Gracias. Porque no has desmayado, porque has seguido no solamente el sueño, sino que has vislumbrado lo que quieres y lo has conseguido. No ha sido fácil, según lo que nos has contado, pero también ese caminar ha estado acompañado de esas piezas fundamentales, de familia en adelante. Y nosotros veíamos el día que Dios te dio la oportunidad de lanzar el libro, ¿verdad? Que si no estoy equivocada fue en noviembre 18. 13 de noviembre. 13 de noviembre. Háblame un poquito de eso porque también hay una producción allí. ¿Qué plasmas en esa presentación y qué le mostraste ese día a las personas que nos acompañaron? Bueno, así es. Yo tenía la meta de presentar el libro en el mes de noviembre. Gracias a Dios, el bicentenario era el 28, así que tenía todo el mes para programarme y lanzar la obra. Y lo hicimos de una manera muy bonita. Yo le puse como el título de una sinergia de expresiones artísticas. Hubo una exposición de las fotografías. En la parte de atrás lo hicimos en el Rincón Español, que también le doy gracias a Javier del Rincón Español que nos abrió el espacio para presentar el libro. Hicimos una exposición fotográfica de todas las fotos que se tomaron para ilustrar el libro. Y pues en escena estaba yo para declamar, estaba Kelvin en el piano y estaba Mónica, una bailarina de ballet, que pues con sus armónicos movimientos adornaba toda la escena. Y también, por supuesto, estaba Jaime con todo su equipo de luces y pantallas y cámaras, que eso fue, la verdad, un espectáculo que ha tenido muy buenos comentarios, que no se ve todos los días aquí en Chiriquí, porque pues todo esto que pasa en los grandes escenarios, que hay un apagón y luego sale la luz principal y se mueve la luz roja y la luz azul según cómo se mueve la bailarina. Ese tipo de espectáculos es el que quisiéramos poder tener la oportunidad de observar más a menudo, y pues yo, gracias a Dios y a todos los angelitos que me puso en el camino, lo pudimos lograr. Muy interesante y nosotros mencionamos mucho a Dios porque resulta ser que Él mueve todo. Y mira, estamos en un colegio en donde pues plasmamos esa enseñanza cristiana, ¿verdad? Y traemos a colación que Él es quien nos da todas las oportunidades y hay que tomarlas y aprovecharlas y desarrollarlas a la mejor manera. ¿Qué ha pasado con el libro? ¿Ha tenido las ventas que esperabas? ¿La aceptación que esperabas? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, iniciando yo, pues como ya les comenté, no tenía planificado escribir un libro, así que mucho menos venderlo. No tenía ese norte. Lo que me movía era pues el poder rendirle desde mi humilde posición honor a la patria. Entonces, bueno, para no esperar nada, he recibido mucho. Tengo el libro publicado en Amazon, ya se puede bajar, ya sea digital o comprar físicamente desde cualquier parte del mundo. Y tenemos también lo que es el audiolibro, porque como son poesías, pues no es lo mismo leerlas a escucharlas con la cuestión del piano y todo lo demás. Entonces tenemos la producción también en audio, que creo que es la génesis del libro, ¿no? Y próximamente pues estamos haciendo las gestiones para que el audiolibro también esté disponible en las plataformas digitales. Yo personalmente me siento súper emocionada, súper contenta, superé mis expectativas 1000%. No era lo que estaba planificado y ha sido sumamente bueno. Qué interesante. ¿Y qué podemos esperar? ¿Priscila trae una segunda edición? ¿Priscila piensa hacer algo nuevo? Priscila, ¿qué desea hacer con esto para seguir transmitiendo? Bueno, yo todos los días tengo una idea nueva. Hace unos días me dice mi papá, ya yo me preocupo cuando tú llegas y me dices, tengo una idea. Porque es así. Entonces, yo, si Dios me lo permite, quiero empezar a escribir mi propia poesía. Yo siempre lo digo, yo no soy poeta, yo soy intérprete. Pero de escuchar tanta buena poesía, pues como dices tú, uno le pican los pies, en este caso me pica la mano, y yo he empezado a escribir unos versos por ahí sueltos que van agarrando forma.
Y eso es el plan, la meta, escribir mis propios poemarios según mis experiencias, según cómo yo veo el mundo. Y bueno, aparte de eso, también estoy en planes de sacar un canal de YouTube, porque YouTube es la plataforma de búsqueda, una de las más grandes, donde pueden escuchar mi trabajo. No todo el mundo todavía está en la onda de los podcasts, del Spotify, no todo el mundo está en eso, y mi público es un público mayormente adulto. Entonces quiero entrar en lo que es el canal de YouTube para poder expandir un poquito más esa frontera. Muy interesante. Me uno a lo que dice tu papá. Saludos. La verdad que quienes te conocemos disfrutamos cada una de las cosas que haces y la vivimos. A mí me pasa cuando me compartes los enlaces que a veces estoy llena de mucho estrés por el trabajo que hacemos social y resulta ser que uno empieza como a recorrer, y lo decías, con esos movimientos armónicos de la chica que danzaba en el ámbito del ballet. Y yo lo veo así. Yo puedo cerrar los ojos, escucharte y sentir que soy yo la que se mueve a través de todo lo que tú nos vas deleitando. Pero también puedo preguntar algo muy interesante. Y es que Priscila decide hacer el libro y decide hacer el audiolibro. Me dices que solamente has logrado colocar el libro textual. ¿Qué está pasando con el audiolibro? ¿Se vende por separado? ¿Cómo se puede obtener? Cuéntame. Bueno, por el momento el audiolibro solamente pues está disponible directamente conmigo. Yo hasta el momento no he tenido la oportunidad de conversar con ninguna casa editorial porque esto se dio muy rápido. Entonces yo respeto el protocolo y el proceso de todas las editoriales. Pero como yo soy un poquito terquita y yo tenía la idea de que eso tenía que salir en noviembre del año pasado, yo necesitaba ir a mi ritmo y mi ritmo es bastante acelerado. Entonces, pues no he tenido la oportunidad de hablar con ninguna casa editorial, pero veo que aquí hay muchas, así que espero pues tener la oportunidad de conversar con ustedes a lo largo de la feria y de la Cámara Panameña del Libro. Por el momento solamente se puede adquirir directamente conmigo el audiolibro. El audiolibro. ¿Vas a tener acá la exposición, la oportunidad de que podamos adquirirlo? ¿Cómo lo podemos llevar? Así es. Bueno, mi mesa es la que está aquí atrás. Ahorita mismo está mi mamá ahí cuidando la tienda. Voy a tener durante todo el festival, que comenzó hoy, 1 de abril, sigue mañana sábado y termina el domingo 3 de abril. Voy a estar aquí, pues, para los que quieran acceder a comprar el libro. Va a estar a la venta en la mesa de aquí atrás. Así que, pues, con mucho gusto, si quieren pasar, se los puedo firmar y tomarnos fotos. Y los invito a seguir el podcast. El podcast es un contenido gratuito. Dios primero sale una vez a la semana, si no hay ningún problemita técnico, sale una vez a la semana. Ya hay 62 capítulos publicados, así que pueden accederlo de manera gratuita, pueden conocer por ahí mi trabajo. Definitivamente la producción del libro está mucho más cuidada, es grabada en estudio, tiene una pieza musical compuesta especialmente para la poesía. Las que yo hago desde mi casa es más artesanal, pero es la puerta de entrada. Muy interesante, Priscila. No podemos develar todo lo que hay en el libro, no podemos. Ya nos has hablado que hay 10 poesías. ¿Por qué escogiste estas 10 poesías precisamente? Hemos escuchado que obviamente eran las que te movían a celebrar lo del Bicentenario, pero ¿por qué estas 10 si sabemos que hay muchísimas más? Bueno, algo interesante. La selección fue sumamente difícil, porque como tú dices, hay muchas poesías dedicadas a la patria, hay muchas cosas que los poetas a lo largo de los 200 años se manifestaban en contra de X o Y situación política o social. Por lo menos Ricardo Miró, cuando escribió Patria, era diplomático en Barcelona, España, y él no podía regresar a su patria. Entonces, aquí fue que yo entiendo toda la letra. Es que quizás nunca supiera que te quería tanto si el hado no dispone que atravesara el mar. Él estaba lejos de su patria, él no podía regresar. Entonces, más que todo fue por ahí, o sea, dentro de todas las poesías, ¿cuáles fueron las que podían impactar más ese sentimiento patriótico, ese amor por Panamá? Qué interesante.
porque yo quisiera como decirle a todo el público las poesías que están allí y cómo las declamaste y todo lo demás, porque es hermoso, es simplemente hermoso y veo los gestos y los ademanes que hace el público presente cuando escucha apenitas la colilla de una estrofa. Y no sé, Priscila, de estas 10 poesías, ¿cuál para ti? ¿Cuál es la que tú invitas a que busquen el libro y la escuchen? ¿Cuál sería? Ok, en términos de interpretación, hago la salvedad porque yo soy intérprete. La poesía que a mí más me gusta es Supremo Anhelo, de Guillermo Macay. La profesora Elvia la conoce muy bien porque las declamábamos en el colegio con ella. Esta poesía habla de un patriota que luchó en las guerras de la independencia y está en su lecho de muerte y está el público fuera celebrando el 3 de noviembre y nadie recuerda a aquel patriota que está muriendo solo en su lecho. La única que está ahí es su madre y él lo que le pide a su madre es que envuelvan su cuerpo en la bandera, que así él podrá irse dichoso. Entonces, en términos, la historia envuelve demasiado y en términos de interpretación es muy interesante porque hay que hacer 3 o 4 voces. La voz de la madre, la voz del locutor, la voz del patriota que está en su lecho de muerte. Entonces, en términos de interpretación es bastante complicado, por decirlo de alguna manera, y da la oportunidad de poder expresarme, de poder sacar pues todo mi talento. Así que esa es la que yo te diría que es mi preferida por interpretación. Por historia, no te puedo decir porque las historias son muy especiales cada una. Priscila, ¿y te ves invitando a la juventud a seguir estos caminos? A dar una especie de tutoriales, acompañamientos. ¿Te ves así? Bueno, no sabemos los caminos que Dios va a poner en mí. ¿Por qué no? Puede que sí. Hasta el momento no lo he pensado, pero sí estoy segura de que la poesía se debe inculcar con mayor énfasis en la juventud. Pero no solamente en la juventud, porque para la poesía no hay edad. Así que, pues, si alguno está interesado, pues con mucho gusto conversamos y puedo darle algunos tips, porque yo tampoco me considero experta. Lo importante es que te mueva el sentimiento. Tú puedes aprender la métrica, la prosa, todos los versos, pero el sentimiento es lo que le da el toque a la poesía. Eso es lo importante. El que quiere declamar tiene que sentir la poesía. Y eso es un poquito difícil de enseñar. Se puede inculcar, no digo que no, pero no sabemos lo que Dios me tenga en el camino. Qué interesante. Es que nada más escucharte nos lleva a nosotros como a querer seguirte, no solamente en lo que a obra se refiere, sino en poder copiar las buenas enseñanzas que nos puedas transmitir. A nosotros se nos está agotando el tiempo, te quiero decir. Tenemos un tiempo de preguntas y respuestas, me parece, Gilberto, ¿cierto? Pero precisamente a eso quería llegar. Y es que nosotros estamos invitando a quienes nos acompañan a que hagan esas preguntas y respuestas, porque siempre hay inquietudes de lo que hemos comentado, de lo que trajeron desde sus hogares, de lo que venían pensando, de lo que desean saber. Si alguno de los presentes desea hacernos alguna de las preguntas, Gilberto está por acá acompañándonos. Solamente levanta la mano, él se desplaza y usted formula la pregunta y yo haré que Priscila les responda. A ver, ¿alguno desea hacer una pregunta, alguna motivación? Acá tenemos. Por favor, Gilberto. Priscila, pues felicitarte como siempre, un trabajo grandioso el que estás haciendo. Te tengo una pregunta. Dijiste que estás escribiendo algunos versos. ¿Nos podrías compartir algo pequeño de lo que te está moviendo, te está inspirando? ¿Por dónde va la línea de inspiración? Bueno, interesante pregunta. Muchas gracias, Tiffany. A ver, no es la primera vez que escribo. Yo anteriormente, bueno, todavía lo tengo un blog que se llama Como yo veo el mundo y como yo veo el mundo es exactamente eso, como yo veo el mundo. Yo escribía de lo que fuera. Me mueve mucho el entorno familiar. Abrí el blog un año después de la muerte de mi abuelo paterno, porque él era un hombre que
dio muchas enseñanzas, no solamente a nosotros, lo de la familia, sino en la sociedad. Y pues a manera de rendirle un homenaje, escribí mi primer artículo de Cómo yo veo el mundo, fue dedicado a él. Entonces, por ahí va la cosa. También hay, como toda buena escritora, un poco de crítica social. Y pasa que de repente veo las noticias y veo algo pues que no me parece y escribo. En ese momento no le había dado la forma de poesía, no le había dado la forma de verso, era una escritura muy libre, como si fuera un diario. Pero ahora pues estoy tratando de darle una forma poética y por ahí va la inspiración, ¿no? Gracias por tu pregunta, Tiffany. Así es. ¿Alguno de los presentes desea formular otra pregunta? Acá adelante. Hola. Priscila, feliz de escucharte, orgullosa de haberte formado de alguna manera con la sencillez y con mucha alegría, mucho entusiasmo. Gracias porque siempre fuiste una niña que dijo sí a todo lo que se le solicitaba en su momento. Creo que mi pregunta iba por allí. Hablas de versos con rima, ritmo, medida, pero también hablaste de tus experiencias. Entonces, más que todo, el verso libre, así como que vas explicando, como Héctor Collado, por ejemplo, que una vez tomé con él un seminario y entonces nos dijo que fuéramos al parque. Nos sentáramos allá en una silla y cerráramos los ojos y escucháramos, y yo hice unos versos de unos tacones, es decir, escuché a alguien que venía como hablando así muy rápido, y entonces yo estaba allí con mi libreta, con toda la cuestión, porque esa era la idea, y luego compartimos con él en la noche, y bueno, yo no sabía tampoco tanto de versos y de cuestiones para escribir, pero lo hice y nos motivó. A mí me gusta mucho escribir, no sé si lo hago bien, pero ahí están mis poesías esporádicas por allí, guardaditas en las páginas de un libro, pero fíjate que me has motivado para buscarlas otra vez y capaz que te digo que las mires para ver qué te parece. Claro que sí, profesora. Para los que no lo conocen, la profesora Elvia de Araúz fue profesora mía en la escuela secundaria. Y cuando me gradué de sexto año en el 2003, ves que yo estoy muy relacionada a la patria, era el centenario de la República. Y tuve la oportunidad en el acto de graduación de declamar una poesía de la inspiración de la profesora Elvia, así que la recuerdo con mucho cariño. Y claro que sí, profe, cuando quiera nos sentamos, nos tomamos un café y revisamos todas esas poesías. Y bueno, respondiendo a su pregunta, sí, yo vuelvo y lo repito, a mí me mueve el sentimiento. Así que mis poesías no son tan estrictamente con la métrica o la prosa o la décima, que mis respetos para quien lo hace porque es un arte. Pero yo ese talento no lo tengo, tengo otros y bueno, mi poesía es libre. Gracias por su pregunta. Buenas tardes. Felicidades, Priscila, por ese trabajo. Me parece que tiene mucho tesón, mucho esfuerzo, ¿no? Pero que va teniendo resultados satisfactorios. Como nicaragüense, un seguidor de nuestro Rubén Darío, me siento bien de que alguien de Panamá tenga entre sus versos el amor a la patria, ¿no? Como Rubén lo decía, si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Y como él él se crió en León, Nicaragua, una ciudad colonial, decía, y León es hoy a mí como Roma o París, el amor que le tenía él a su patria, ¿no? La pregunta va dirigida en este sentido: ¿qué autores o autor en particular latino o de habla hispana le ha impactado a Priscila en este trabajo poético que lleva a cabo?
Muchas gracias, señor Hugo, por su pregunta y por estar presente. Ay, bueno, creo que vamos a poner esto por acá. Problemitas técnicos que suceden en vivo. Es difícil su pregunta, porque hay muy buenos autores, pero así por encimita, pues definitivamente de Panamá, Ricardo Miró, que es pues, el poeta nacional. De aquí, de mi patria chica, puedo mencionar María Olimpia Ovaldía, maestra, docente, que a pesar de haberse jubilado hace muchos años, de haber fallecido hace muchos años, sigue estando presente. Y aquí hago honor a ese himno que dice: gloria al ser abnegado que cuida. Y aquí le doy las felicidades a mis profesores que están aquí presentes, porque formar no es fácil, se tiene que hacer con vocación. Y cuando se hace bien, se recoge frutos muchos años después. Así que por eso tengo en mi memoria muy presente a María Olimpia. Le puedo mencionar a Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Mario Benedetti. Y ahora hay una persona que está escribiendo poesía actual. Para mí, esta persona está marcando una era en el mundo poético. Es un chico de Guinea Ecuatorial. Se llama César Brandon, vive en España y él participó en un concurso de talentos. Generalmente en los concursos de talentos la gente baila, canta, hace otro tipo de expresiones artísticas, y él, pues contra todo pronóstico, se paró ante un jurado de estos que son bien exigentes y declamó una poesía de su autoría. Bueno, para no hacerles el cuento largo, lo pueden buscar en YouTube. Él ganó el concurso y ha sido una revolución para la poesía. Creo que él está marcando un antes y un después en la poesía. César Brandon, un chico de África, de Guinea Ecuatorial, es un poeta actual de los que sigo y espero en algún momento poder llegar a conocerlo. Gracias por su pregunta. Bueno, ya con esta última pregunta cerramos. Sé que el conversatorio está muy bueno, la verdad, todos... Faltaba el profesor, creo que quería, no sé si nos da chance para una última. Ok, claro que sí. Gracias, Gilberto. Gracias, licenciada Priscila. En mis 36 años de servicio en la docencia, me siento orgulloso y halagado de estar en esta noche acompañándola. Eduardo y Carolina, gracias por darnos ese talento con tu hija. Primera vez en 36 años donde he tenido tantos estudiantes. Cuando viajaba con mi esposa para acá, venía emocionado, Priscila. Y cuando te escucho hablar de tantas palabras que dentro de mi profesión, la armonía, el talento, te quiero felicitar. Escribir no es fácil. Declamar no es fácil. Hay que tener talento. Te quiero hacer una pregunta que quizás en el momento que compartir tanto, porque compartimos bastante, sí, 6 años en la institución, como mi estudiante Elira, ¿en qué momento descubriste lo más profundo de tu ser este talento? Porque Dios nos los da, pero hay que buscarlo y descubrirlo. Bueno, profe, curiosamente también fue gracias a un docente, así como usted, pero que estuvo antes en mi vida. Fue mi maestra de primer grado, creo que usted no había llegado cuando lo comenté, la maestra Marta Canto, que no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá. Le dijo: ella tiene talento, la niña es buena, póngala a practicar. Y yo, mi mamá no me había dicho nada, ella nada más me ponía a practicar y me ponía a practicar, y bueno, de ahí se notó que me gustaba, y entonces pues ya, incluso yo hasta grande, y definitivamente la formación escolar en la primaria, en la secundaria, todos estos actos cívicos que son muy importantes para la formación de los chicos. Salir del aula, representarlos, como decía Celia, es muy importante. Yo creo que fue ahí, pues, en las aulas. Gracias, profe. Así es, nosotros estamos cumpliendo exactamente los 60 minutos, pero yo me voy a permitir regalarte 30 segundos.
Y para eso me voy a levantar, porque el escenario es suyo y ya usted sabe lo que tiene que hacer. Lo que usted decida, así sea una estrofa. Ay, esto no lo tenemos planificado, me van a sacar de contexto. A ver, me voy a salir un poquito del libro, pero voy a evocar a uno de los grandes, Gustavo Adolfo Bécquer, que en su rima 4 dice algo así. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falte, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. De esta manera nosotros nos despedimos conociendo un poco más de la autora de Panamá en versos. Los invitamos a que pasen a nuestra mesa, puedan deleitarse y también llevarse un ejemplar. Muchísimas gracias. Nosotros nos sentimos contentos de estar con la Cámara del Libro aquí en Chiriquí.